¿ya? Y el objetivo es caracterizar, como ya les dije, la Constitución en 1833. ¿Alguien ha visto este personaje? Nunca lo han visto, ni en una No. foto, ni en una No. foto. Pero si ya les digo el nombre, que se llama Diego Portales, ¿lo han escuchado alguna vez? Diego Portales. Ah, Sí. sí, eso sí. Ya, hay como 10 calles que se llaman Diego Portales. ¿O no? Sí, como 10 calles. ¿Ya? Diego Portales de alguna forma es uno de los ideólogos de la Constitución de 1833, como uno de los grandes pensadores que dio para la Constitución de 1833. Ya, no la escribió él, pero es uno de los grandes influyentes. Ya Diego Portales era un estanquero, comerciante, ¿ya? Que de alguna forma quería que Chile fuera un país bastante ordenado para poder comercializar. Entonces, ahí vamos a ver un poquito de la Constitución, ¿ya? Pero primero hablemos de los gobiernos conservadores, ¿ya? Conservador viene de conservar tradiciones, de evitar los grandes cambios, ¿ya? Por eso se llaman conservadores, porque no les gustan los cambios, siempre quieren mantener la tradición, conservar las tradiciones antiguas, no son aptos a cambios más radicales, ¿ya? No sé si con ustedes vimos el ejemplo, si nosotros vemos en la actualidad, ¿quiénes serían los grupos conservadores? ¿Cómo cambios más radicales? Así como más... Cambios rápidos. más No les gustan los cambios rápidos. En grandes. realidad a los conservadores no les gustan los cambios, quieren mantener el mismo orden de Ya. siempre. Por eso se llaman conservadores. Ya, pero por Ah, ejemplo, ya. en la actualidad, ¿existen grupos conservadores o no? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos con la constitución que quieren sacar nueva, ¿qué diría un grupo conservador? Si sí o si no. Bien que no. Piden que no porque quieren mantener el orden. Ya, a los conservadores siempre les gusta eso de mantener. Quieren mantener el gobierno anterior. Claro, quieren mantener, más que todo quieren mantener el orden de la constitución. No les gustan estos cambios. Por eso se llaman conservadores, ¿ya? Aunque de repente hay gente que no quiere cambiarla, no necesariamente es conservadora. Ya, tenemos que ir entendiendo. Ya, los grupos conservadores, principalmente los gobiernos conservadores van a durar aproximadamente 30 años, ¿ya? Y van a tener a 3 presidentes, que son Joaquín Prieto, Bulnes y Montt, ¿ya? A ver, aquí tengamos ojo, y para después ver un problemita. ¿Cuántos años duró cada presidente en total? 10 11. años. 10 10, años. eso. ¿Ya? En la actualidad, ¿cuánto dura un presidente? Eh, 4. 4. 4 años, ya, sí. 4 años dura un presidente. Y aquí duraban, acá vemos que los presidentes duraron 10 años. Pero vamos a ver por qué duran 10 años en realidad. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué van a llegar de alguna forma los gobiernos conservadores al poder? Porque durante en el periodo anterior que habíamos visto, que es de los ensayos constitucionales, donde se ponían en práctica muchas constituciones y habían diferentes grupos como los pelucones, los pipiolos, unos que eran liberales y otros conservadores, va a haber una guerra civil, que al finalmente van a ganar el grupo conservador en lo que se conoce como la batalla del Ircay, que principalmente van a ganar porque van a tener un poquito más de dinero aportado por los estanqueros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el que va a ser presidente después de esto va a ser José Joaquín Prieto, de 1831 a 1841. 10 años gobernando. ¿Ya? Profe, ¿Sí? los conservadores no es como una fusión de los pelucones y los higienistas, Sí, ¿no? los pelucones, ojiguinistas y un grupo más. Estanqueros. ¿Ya? Los que perdieron ahí serían los federalistas y los pipiolos, que eran del grupo liberal. Que después lo vamos a ver que van a obtener más, van a ganar en el próximo periodo. Pero aquí los conservadores son los que van a ganar. ¿Ya? Y van a elegir a sus 3 presidentes prácticamente. ¿Ya? ¿Cuál era de alguna forma el objetivo de los conservadores? Y acuérdense que el principal objetivo es restablecer el orden interno, ordenar el país. ¿Ya? Crear instituciones para ordenar el país, someter a los liberales, ¿ya? Y acabar con el bandidaje rural, que era muy común en esa época que existía el bandidaje rural. Entonces, por eso, muchos de los estanqueros también querían, o de alguna forma,
a los conservadores, porque los conservadores de alguna forma querían un gobierno autoritario para mantener el orden, ¿ya? Y los estanqueros, ¿por qué? Porque les podían asaltar, o muchas veces un país desordenado, que no tiene las leyes claras, no les servía mucho a ellos para comercializar. Entonces los estanqueros quieren un gobierno ordenado. Entonces, por eso son aliados de los conservadores, de los pelucones y higienistas. Entonces la idea es restablecer un orden interno, ordenar el país que esté prácticamente guiado por mano firme. Eso es súper importante entender, ¿ya? Que sea un país guiado por mano firme, ¿ya? Que el presidente tenga mucho poder, más que los otros poderes del Estado, ¿ya? Porque si los otros poderes del Estado quieren hacer, empiezan a discutir, no va a haber un presidente que los pare y le diga, no, vamos a hacer esto porque el país necesita un orden, ¿ya? Entonces, el presidente tiene mucha importancia acá, ¿ya? Por otro lado, era de alguna forma, tenía que estabilizar la economía, ¿ya? Reducir un poco el ejército, cosa que no le va a gustar mucho a los higienistas, ¿ya? Y la administración pública, porque gastan plata en sí, ¿ya? Crear un sistema de tributos, ya pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y además, ¿por qué? Porque Chile tenía una deuda externa, ¿no se acuerdan si se lo dije? ¿Con qué país tenía una deuda externa? Bretaña. Gran Bretaña, con Inglaterra tenía una deuda externa después de haber liberado el país y después de haber intentado de alguna forma liberar el Perú. ¿Ya? ¿Puedo hacer Entonces, una pregunta? diga, ¿Qué era una deuda externa? una deuda con otro país. ¿Ya? Por ejemplo, Ya. Chile pide un préstamo, le pidió un préstamo a Inglaterra. Entonces, ese préstamo se tiene que pagar. Entonces, tiene una deuda externa gigante. Después de Inglaterra va a tener una deuda con Estados Unidos, no sé si la habrá pagado todavía, pero hasta ahora tiene una deuda, creo. Siempre hay una Y se me deuda. hace que habrá guerra. ¿Ya? A ver, y es súper importante esto. El puerto de Valparaíso va a ganar mucha protagonismo. Va a ganar mucho protagonismo porque es un puerto que se quiere transformar en el puerto más importante del Pacífico, ¿ya? Que va a compartir o va a disputar el puerto más importante del Pacífico en el Callao, en Perú. Entonces el puerto de Valparaíso se tiene que de alguna forma transformar en una potencia. Súper importante. ¿Por qué es importante que Chile tenga como el puerto más importante del Pacífico? ¿Cuál creen que es la importancia? Para comercializar. Claro, para comercializar y para que le lleguen todas las cosas al puerto del Pacífico y ahí cobrar impuestos por la aduana. ¿Ya? Entonces sí, imagínense una cosa, va a llegar a Argentina y tiene que pasar por el puerto de Valparaíso, ahí el puerto de Valparaíso va a cobrar un poco de plata y ahí va a llegar directamente después a Argentina, pero Chile se va a quedar con algo de plata. Entonces es súper importante que el puerto de Valparaíso sea como el más importante del Pacífico, ¿ya? Que de alguna forma lo va a lograr un tiempo. ¿Ya? A ver, otra idea que tenían los conservadores, que esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, dije la próxima unidad, es la colonización, ¿ya? De expandir el territorio de Chile. Cuando Chile logra la independencia, Chile no tiene de alguna forma el control de todo el territorio del país. Hay muchos territorios que no están habitados, entonces es lo que se llama una posesión efectiva. El Estado chileno tiene que dejar a alguien allá viviendo y tomar una posesión de ese territorio para que realmente diga, este territorio es chileno. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si lo vieron un poco hace poco en las noticias, que Argentina había visto su mapa y salía que parte de la Antártica era Argentina. ¿Ya? ¿Lo vieron eso, no? ¿Sí? ¿No lo vieron? Bueno, salió hace poco en las noticias. ¿Ya? La cosa aquí es súper importante porque no se puede decir de quién es la Antártica ni nada si solo tenemos un mapa. La importancia es que tiene que haber alguien habitando ese lugar para decir, este territorio es de tal persona. Por eso Chile tiene una base militar, por eso los otros países también tienen base militar en la Antártida, ¿ya? Porque necesitan de alguna forma decir que ese territorio es de ellos, ¿ya? Entonces lo mismo tiene que hacer Chile, tiene que ir a dejar viviendo gente chilena en otras partes, por ejemplo en el Estrecho Magallanes, tiene que haber una ciudad, por ejemplo, en el Estrecho Magallanes para decir, no, este territorio es chileno, porque si no puede llegar cualquier persona
decir, "Oh, no, aquí no hay nadie", puede llegar un argentino y decir, este es mi territorio. ¿Ya? Y es lo que va a pasar más adelante con la Patagonia. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, van a iniciar procesos de colonización, que lo vamos a ver más adelante, como es la colonización de Valdivia, la colonización del lago Iquique, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y más adelante lo que es la ocupación de la Araucanía. ¿Ya? A ver, esto es muy importante. La influencia de Diego Portales. ¿Ya? Ya, yo les dije que Diego Portales era un estanquero, un comerciante de tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere Diego Portales? Diego Portales de alguna forma tiene un ideal liberal, pero no le interesa mucho la política. A él lo que le interesa es que pueda comercializar tranquilo y que el país tenga un orden para él estar de alguna forma tranquilo comercializando. ¿Ya? Es súper importante esto, lo del ideal del orden, que Chile de alguna forma tiene que ser un país ordenado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer para que Chile sea un país ordenado? Ser un país autoritario, donde la autoridad tenga mucho poder. ¿Ya? Que la autoridad es el que mande y el que puede hacer, de alguna forma, todo lo que quiera para mantener este orden. También Por respetando lo que es la ejemplo, ley. por ejemplo, se supone, o sea, se suponía de que mientras más poder tenía, se suponía que harían la justicia, entre comillas. Entre más, de alguna forma, el presidente tuviera más poder, podría haber ejercer más el orden y no se le descontrola tanto las cosas. Por ejemplo, si lo vemos en la actualidad, un poquito se puede meter en lo que es el poder judicial y no haber tanto desorden, por ejemplo. ¿Ya? Entonces él mandaría lo que es también un poquito lo que es el poder judicial, ordenaría el poder judicial. Hoy día el poder judicial es autónomo, eso lo tenemos que tener claro, pero si fuera un autoritarismo, el presidente pudiera ordenar el poder judicial a su antojo, que puede ser bueno o malo, entonces ahí es un problema. ¿Ya? Pero es súper importante que era de carácter autoritario. ¿Ya? La autoridad tenía mucho poder para evitar cualquier problema de que se les vaya desorden, de alguna forma también evitar que un poco las libertades. ¿Ya? Es que es muy importante también entender esto, que Diego Portales de alguna forma ve a Chile como que sus ciudadanos son menores de edad. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando las personas son menores de edad? ¿Quién manda a esas personas? En el caso de ustedes pueden hacer lo que quieran o no. Los papás, No, los adultos. los adultos. ¿Ya? Entonces se supone que para Diego Portales, la mayoría de los chilenos en ese tiempo somos menores de edad. No podemos ser responsables, etc. Entonces para Diego Portales tiene que haber una figura autoritaria que nos mande y que nos guíe. ¿Ya? Entonces Diego Portales quiere de alguna forma un gobierno autoritario que pueda mandar en el país. ¿Ya? Entonces, clave para él, de alguna forma, que no existan estos personalismos, como por ejemplo un Bernardo Higgins, que tenga mucha popularidad y que todos lo sigan. ¿Ya? Que sea, porque ahí va a poder llegar de alguna forma a hacer lo que quiere él, acabando con esta idea autoritaria, y puede también ser autoritario, pero con un personalismo que lo puede llevar a Chile a un desorden. Entonces, no le gustan los caudillos, no le gustan las figuras, sino que un presidente electo por las personas que tenga cierta autoridad más que otras, que los pueda guiar. ¿Ya? Ya por otro lado, también opina que las Fuerzas Armadas tienen que tener la subordinación del Estado, ya que no pueden ser autónomas, porque es esencial para un país las Fuerzas Armadas para guiar el orden. ¿Ya? Imagínense las Fuerzas Armadas se guiaran solas y el presidente no las pudiera mandar en ese tiempo. Imagínense, quieren sacar al presidente y poner a su propio presidente. Ya, ahí hay un problema. Porque, primero, si las Fuerzas Armadas se van contra el presidente, va a aparecer un personalismo y va a haber una batalla y el orden se va a morir, ¿cierto? Entonces, la idea es que las Fuerzas Armadas estén subordinadas al presidente. Y esta es otra cosa muy importante, el rol pedagógico del Estado. Ya, que el Estado, de alguna forma, tenía que guiar a estos ciudadanos que eran, por ejemplo, menores de edad, respecto a que eran irresponsables, etcétera, etcétera, tenía que guiar a estos ciudadanos
a que sean unas personas civilizadas. No sé si se acuerdan que lo leímos en la clase pasada, que decía que el liberalismo podía llegar para Chile, pero para eso necesitaba de alguna forma que los ciudadanos sean virtuosos, ¿ya? Que sean ciudadanos que sepan de leyes, es decir, de alguna forma el Estado los tenía que educar para transformar al país en un país liberal, que podría llegar más adelante, pero ahora no se podía, entonces tenía que ser un Estado autoritario. Entonces, en base a eso se va a construir lo que es la Constitución de 1833, que va a ser la que nos va a dar, de alguna forma, una estabilidad a largo plazo en el país, ¿ya? Autoritario sí, pero va a dar un poquito de estabilidad, ¿ya? ¿En qué contexto está Diego Portales? Donde de alguna forma Estados Unidos empieza de alguna forma a tener una dominación sobre los países de América Latina, con lo que se conoce como la doctrina Monroe, que dice de alguna forma que Estados Unidos se transforma como la nueva figura paternal de América Latina. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, Diego Portales también tiene miedo a un temor de dominio de Estados Unidos. Entonces, la idea es que Chile sea un país de alguna forma estable y que evite así que Estados Unidos de alguna forma influya en él. ¿Ya? Y ahora vamos a ver lo que es la Constitución, que esto es lo más importante. La Constitución la va a redactar Mariano Gaña, ¿ya? Va a estar en base a la idea de Diego Portales, pero va a ser solo el inspirador. Pero quien realmente la va a redactar va a ser Mariano Gaña, ¿ya? Y como ya les dije, va a tener un carácter autoritario, donde la autoridad va a tener mucho poder, ¿ya? El poder ejecutivo más que todo. A Pero ver, también no era Manuel José, no, Mandaría, algo así. no me acuerdo, pero era Mariano Gaña el principal. Sí, que lo había visto algo que Sí, sí, era sí. Mariano Odaña y Manuel José Mandaría, algo así. No me acuerdo el segundo nombre, pero sí, hay bien dos, pero el principal es Mariano Gaña. Ya, eso es importante, Mariano Gaña. Y después lo voy a buscar, me quedé con la duda. ¿Ya? Lo importante acá es que se establece que el país se separa sus poderes. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? ¿Cuál es el primer poder del Estado? O los tres poderes que tenemos. Ejecutivo. Ejecutivo, Legislativo, legislativo judicial. y judicial. ¿Ya? Es súper importante eso. Son tres poderes. Acá el Estado, la Constitución ya dice, el Estado de Chile se divide en tres poderes. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Siendo que el ejecutivo va a tener más atribuciones. Súper importante eso, en esta Constitución. ¿Ya? También dice que es un gobierno republicano, ya que lo hablamos en la clase pasada, donde existe la división de poderes del Estado y existe la soberanía popular. ¿Ya? Esto es importante entenderlo. ¿Qué significaría soberanía popular? Tiene que ver también con los ideales del liberalismo. ¿Quién es el que va a mandar en la soberanía popular supuestamente? ¿Quién es el que elige a los representantes en la soberanía popular? Los ciudadanos. Los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, los presidentes y todos los diputados y senadores van a ser electos por los ciudadanos. ¿Ya? Va a ser un inicio de lo que es la democracia, ¿ya? En Chile. Es súper importante eso de la soberanía popular. ¿Ya? Pero, acá vamos a ver. ¿Quiénes son los que pueden votar? Primero tenemos que decir que es un sufragio censitario indirecto. No todos pueden votar. En la actualidad, ¿quiénes pueden votar? Los ciudadanos Ya, mayores de 18. los ciudadanos mayores de 18. Eso es lo que se conoce hoy día como voto universal. ¿Ya? Pero esto es un sufragio censitario indirecto. No todos pueden votar. Primero, ¿qué tienen que ser los ciudadanos? Tienen que ser hombres. ¿Ya? Entonces, derechamente el 50% de la población se queda fuera. ¿Cuál sería el 50% que queda fuera? Las mujeres. Las mujeres van a quedar fuera al tiro. Porque, segundo requisito, ser mayor de 25 años si es que está soltero. Un hombre mayor de 25 años que esté soltero. Y si está casado puede tener 21 años. ¿Ya? Entonces ahí, hartos ya se van ahí para afuera. Y el tercero, o
tercero más que todo, es tener un inmueble o un patrimonio económico. Tener una casa. Pues ahí ya se va la mayoría. Todos los que no tenían una casa, un inmueble o un patrimonio económico, ya no se van a, no pueden votar. Y el último requisito es que deberían saber leer y escribir. En 1833, ¿ustedes creen que cuánta gente sabía leer en 1833? Poca. Pocas. Pocos. Entonces aquí, si nos vemos a las clases sociales, ¿qué clase social era la que podía votar más que todo? ¿Eran qué? ¿Qué clase social es la que puede votar? Los ricos. Claro, la clase alta. Ya, entonces, Lo alto porque ellos pagaron es como que pagaron por los estudios, así para claro, toda porque su vida. primero porque saben leer y escribir. Además que tienen inmuebles, perdón. Inmuebles, tienen casa o tienen un gran patrimonio económico. Entonces, O sea que el 80% de la población quedaba fuera de la votación para elegir su propio gobierno. prácticamente más del 80%. Sí, en realidad los que podían votar eran, primero ya el 50% que son las mujeres, y entre los hombres prácticamente no todos tenían casas, y además ya tenían que estar casados o tener arriba de 25, donde vemos que nosotros sabemos que la edad en ese tiempo no es como hoy día que alcanza a los 84 años, sino 50, 30 años ya una persona es vieja. Entonces tenemos que pensar eso. Entonces podían votar muy poca gente, ¿ya? Y eso es súper importante entender, que en un primer momento en esta constitución, solo la gente de alguna forma que tenía dinero es la que puede votar, ¿ya? 80% sí puede quedar fuera. Yo diría que aproximadamente el 90% de la población puede quedar fuera, hacia el ojo, ¿ya? Pero sí, no pueden votar. Y otra cosa importante que dice la Constitución, que Chile es católico, apostólico, romano, ¿ya? La religión oficial de Chile es católica, apostólica, romana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la religión católica, apostólica, romana? No sé, profe. Normalmente la religión católica, la que todos conocemos como religión católica, y que le hacen caso al Papa, que es la máxima figura, Chile va a ser eso. La religión oficial de Chile es la religión católica, ¿ya? Entonces se va a guiar por todo lo que es la religión católica. Si alguien se quiere casar, ¿qué tiene que hacer? ¿Por dónde se tiene que casar? En una iglesia. Por una iglesia. ¿Ya? Incluso los nacimientos. ¿Quién registraba los nacimientos en esa época? No existía un registro civil. Ese. La La iglesia. iglesia. Y la iglesia tenía mucho poder en ese sentido. Y cualquier otro que practicara otra religión estaba prohibido. Entonces no se podía ejercer otra religión, por ejemplo, ¿ustedes han visto en la calle que de repente hay gente que está predicando? Si no En voz era, alta, si en voz alta, si no era católica, no se podía, estaba contra la ley, contra la Constitución, porque Chile es un país católico, apostólico, romano. Se llama católico, apostólico, romano porque ¿dónde vive el Papa? En Roma. En Roma, ¿ya? Por eso. ¿Ya? A ver. Acá vamos a ver un poco las atribuciones del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República, ¿ya? Y fíjense en esto. ¿Qué dice acá? 5 años en el cargo. Podía ser. que podría Lo ser podían volver a elegir. Podían volver a elegir. Y si nosotros nos damos cuenta en la anteriores, ¿cuántos años duró cada presidente? 10 años. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que cada presidente Que- fue reelecto. Y ¿Ya? como que cada uno fue reelecto 2 veces. Por turno, así por así decirlo. No, pues fue reelecto una vez. No. Fue electo 2 veces, reelecto una vez. No, pero reelecto una vez. Sí, Eso- ahí está, sí, eso se entiende. Entonces, súper importante eso. El presidente podía ser reelecto. Y esto de alguna forma se hace porque así el presidente puede seguir manteniendo un orden, ¿ya? Y así el presidente va a tener más poder. Y súper importante entender eso, que el presidente al ser reelecto puede de alguna forma ejercer más su autoridad. Después eso se va a cambiar, por ejemplo, en Chile, ¿cuántas veces puede ser reelecto el presidente? ¿O no puede ser reelecto?
Y se Eso, puede eso. dar reelecto, pero tienen que pasar los 4 años del otro presidente que se elija. Exactamente, no existe lo que es una reelección automática. Ya, por ejemplo, Piñera fue electo el 2010, del 2014 al Después la 2000. Bachelet y después Piñera no. Sí, hoy. ¿Se imaginan? ¿Sale de nuevo Bachelet? No. Ya. A ver, también acá podemos ver un poquito cómo el presidente tiene poder. Ya, nombran a los ministros y los funcionarios públicos, a los ministros los sigue nombrando. ¿Ya? Pero también intervenía en la elección de los jueces. ¿Ya? ¿Qué significa? Que intervenía en lo que es el poder judicial. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, el presidente tenía un amigo que había cometido un delito, por ejemplo, él intervenía en lo que es la intervención del juez que lo iba a juzgar. Entonces, de alguna forma, el presidente ya tiene mucho poder, porque de los 3 poderes que existen, ya O por tiene ejemplo, tenía intervención en el poder judicial. Entonces ya no es de alguna forma autónomo. El presidente tiene influencia en lo que es el poder judicial. ¿Ya? Acá también va a tener de alguna forma algunas cosas que actualmente existen, que es cosa de facultades extraordinarias como declaración de estado de sitio. Ya, nosotros estamos actualmente en un estado de catástrofes, ¿o no? Estamos en un estado de... sí, ¿Se acuerdan que hay un toque de queda a las 10, cierto? sí hay un toque de queda a las 10. Ya, tienen como la misma función ahí. ¿Ya? Vetar las leyes para el Congreso, que también el presidente también actualmente tiene ese poder, pero con algunas correcciones. ¿Ya? Que es decir, que puede Profe, retrasar ¿no una era ley. que también estableció monopartidismo? Claro, principalmente porque va a acabar con lo que es un poquito con la influencia del liberalismo, ¿ya? Entonces ya solo lo que están son los conservadores. Después vamos a ver un poquito cómo los conservadores de alguna forma van a salir un poco de ese problema, que vamos a ver una corrección a lo que sería la constitución más adelante, para acabar con este control total del poder de los conservadores, ¿ya? Convocaba el funcionamiento del Congreso Nacional. Podía mandar de alguna forma y tener autoridad sobre el Congreso Nacional, que es decir, el poder legislativo. Y era el comandante de las Fuerzas Armadas. Y eso hasta el día de hoy sigue existiendo de alguna forma. ¿Ya? Que es el que manda a las Fuerzas Armadas. En cambio, el poder legislativo, ¿qué hace el poder legislativo en sí? Crea leyes. Crea leyes. ¿Ya? Por ejemplo, la ley de la reforma constitucional del 10%. ¿Gracias a quién se fue? ¿Quién fue el que la dictó? O sea, A la mesa el Poder Legislativo la planteó, la Cámara de Diputados. de Cámara de Diputados, ahí ¿Ya? donde piensan de que si es buena idea o no poner esa ley. Claro, ¿y se acuerdan las discusiones que había en que el presidente se decía que lo podía vetar? Ya, Sí, si hubiésemos estado, aunque sí, no tenía, que aunque todos hubieran votado así ¿cómo se dice? A favor y que hubiera sido aprobado, el presidente tiene como el poder de decir, de vetar, de decir, no, mejor no, esto no me parece bien. sí, Así, ¿cuál es el problema aquí? O sea, no, el problema Con el aquí veto presidencial. Iba a dejarla embarrada que de claro, nuevo. el presidente podía vetarla, pero no tenía los votos del Parlamento. De alguna forma el Parlamento no lo iba a apoyar y el veto no iba a servir de nada. ¿Ya? Porque eso es lo que funciona actualmente el veto, pero en ese tiempo, si hubiésemos estado aquí en la Constitución del 33, el presidente podría haberlo vetado y nadie se hace problema. No podemos hacer mucho, digamos. ¿Ya? Entonces acá está. ¿Cuáles eran las características del poder legislativo? Hacer lo mismo de siempre, o sea, aplicar los derechos de las leyes. ¿Ya? También podían interpelar a los ministros de Estado. Eso también es importante. En la actualidad también pueden interpelar a los ministros de Estado de alguna forma, llamarlo al Congreso y decirle por qué hizo tal cosa. ¿Ya? Y ahí se ponen de acuerdo si lo echan o no. En la actualidad no se profe, puede decidir si lo echan o no. ¿Sí? ¿qué es interpelar? Eso es lo que estaba explicando. Por ejemplo, ya, el ministro Mañalich, el ex ministro Mañalich, hace algo mal. ¿Qué puede hacer la Cámara de Senadores y Diputados? Puede interpelarlo cuando era ministro. ¿Y qué decir? Llaman al ministro y lo... Explicaciones, ¿Qué? le tiene que dar explicaciones. Y tiene que dar explicaciones. Entonces, de alguna forma, lo sientan en donde está el Congreso y le empiezan a hacer como interrogatorio, más que todo a hacer preguntas. ¿Ya?
Y claro, entonces si por ejemplo al ministro le va mal, va a quedar con una mala aprobación y el presidente quizás lo tenga que sacar. Ya, pero en este tiempo lo que podía hacer de alguna forma era echarlo directamente al ministro. ¿Ya? Simplemente buscar un reemplazo. Claro, sí, así de alguna forma también funciona el control del poder legislativo en la actualidad. Por ejemplo, si un ministro lo hace mal, el poder legislativo lo puede interpelar. ¿Ya? Y ha habido muchas interpelaciones de ministros en la actualidad. El año pasado hubo una interpelación contra el ministro de Salud, que no era el Mañalich, era el Santelices, ¿ya? Que lo llevaron al centro principalmente ¿por qué lo interpelaron? Creo que era por la ley de aborto, que había dicho unas frases. Ya, ¿y qué hacen ya? Además de interpelar, también, ¿qué hace el Poder Legislativo? Dicta las leyes periódicas, ¿ya? Son leyes que se hacen año a año para ver principalmente los presupuestos de la nación. ¿Cuánta plata se va a gastar el próximo año? ¿Cuánta plata va a ir para las Fuerzas Armadas? Que ahora ya no se hace eso, pero sí se hace como, por ejemplo, el presupuesto de la nación. ¿Cuánto es el presupuesto de la nación para el próximo año? ¿Ya? ¿Quién lo decide? El Parlamento. El Parlamento dicta esas leyes. Por ejemplo, el próximo año se pueden gastar máximo 1.000 millones de dólares. Y el gobierno tiene que aceptar que son 1.000 millones de dólares que se tienen que hacer. Pueden gastar. Oiga, profe, una cosa. Si por ejemplo el presidente se compra una cosa que no debía, ¿qué consecuencias tiene eso? Depende, De que, si es con su o sea, plata. no, por ejemplo, si no es con la plata de él y lo saca del gobierno para Ah, comprarse, no sé, por ejemplo, eh, no está satisfecho con lo que está pasando ahora y, por ejemplo, se compra un barco. ya, miren, acá el presidente acá sería cuestionado y se llevaría el tiro al Poder Judicial. Y podría llevar hasta una destitución del presidente. Pero en este tiempo, en lo que sería, hay una inmunidad del presidente hasta que termine su periodo. ¿Ya? El presidente no podía ser juzgado hasta que terminara su periodo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por acá creo que era. ¿Ya? Acá está. El presidente no era responsable políticamente de las acusaciones que podían ser, las acusaciones de que podría haber robado o hacer algo malo, podían ser solo ejecutadas después de su gobierno. ¿Ya? Entonces, claro, el presidente no podía ser juzgado, tenía de alguna forma inmunidad. También es importante eso porque demuestra que el presidente tiene mucho poder. ¿Ya? Es un gobierno de alguna forma autoritario. ¿Ya? Y como les dije, el poder judicial prácticamente no existe una autonomía del poder judicial. ¿Por qué? Los miembros eran elegidos por los otros poderes del Estado, principalmente por lo que es el poder ejecutivo. Entonces no existe un poder judicial así grande, ¿ya? Sino que no existe un poder judicial autónomo, ¿ya? Como lo es hoy día. Por ejemplo, hoy día nosotros sabemos que el poder judicial es autónomo o no. Si nos damos cuenta de las noticias, ¿qué pasó hace poco con el poder judicial? Que ha estado en muchas noticias. Con la cuestión de los asesinatos. Claro, por la cuestión de que soltaron a los presos, ya el caso Ámbar, etcétera, etcétera. Claro, el Poder Judicial tiene autonomía, ¿ya? El Poder Judicial no se mezcla tanto con lo que es el Poder Ejecutivo. Y de hecho, el problema que acá está surgiendo es que el Poder Ejecutivo y los poderes legislativos están de alguna forma reclamándole al Poder Judicial, que tienen el derecho de todo porque se juzgan, pero lo que no puede haber es que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se metan dentro del Poder Judicial, ¿ya? Independiente que se haya equivocado mucho, ¿ya? Porque tiene que tener una autonomía. Pero en este caso, en la Constitución del 33, no existe esta autonomía del Poder Judicial, ¿ya? No existe que prácticamente sea un poder del Estado autónomo. Va a estar de alguna forma ligado a lo que es el Poder Ejecutivo, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la Constitución? Que a la larga, la Constitución, que se conoce como la Ley Suprema, contribuyó a lo que es la estabilidad del país. Ya es un país estable, ya porque prácticamente es un país autoritario, ya. Un país autoritario pero estable, ya no tiene muchos reclamos, etcétera, etcétera, porque es un país que el presidente tiene mucho poder. Entonces no pueden haber discusiones que a la larga
por ejemplo, una discusión sobre quizá aborto, que a la larga pueden desordenar un poco el país, sino que el presidente ya tiene la decisión y, claro, como él es el único que manda prácticamente, le da una estabilidad al país, ¿ya? Y no que quiere decir que de alguna forma esté bien, porque también van a haber muchas cosas, por ejemplo, como la libertad de culto, que no va a existir. Nadie puede de alguna forma practicar su propia religión. Entonces, van a haber muchos problemas, pero de alguna forma le dio una estabilidad al principio del país, después de la independencia. Y lo que van a tener que hacer ahora es esto. ¿Ya? Primero, ¿quién redactó la Constitución de 1833? Pista. ¿Quién la redactó? ¿Quién la escribió? Mariana Gaña. Mariano Egaña. Entonces, háganlo ustedes también en su cuaderno. ¿Ya? Mariano Egaña. ¿En qué más lo ayudo? Ya, En ¿cuál es, características del poder ejecutivo, no, ya, ¿cuál es la religión oficial? católica. Ya. 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 Ahora, en su cuaderno hagan estas tres, perdón. Y en 2 minutos más voy a revisar. Estas, por lo menos. ¿Ya? Esas que tienen dos preguntas. ¿Sí? Y también hagan esta, o sea, las que puedan. Pero en 2 minutos voy a revisar esta. Allá. Y es católica, apostólica, romana. Acuérdense que es muy importante la figura de Diego Portales, de este orden portaliano. Se conoce como orden portaliano, ¿ya? Que el Estado es el encargado de guiar a estos ciudadanos que no tenemos, por ejemplo, la virtud para elegir a nuestros representantes, ¿ya? Que el Estado es el que nos tiene que guiar de alguna forma. Y por eso es un orden, es como que nosotros fuéramos menores de edad, ¿ya? Ya. ¿Qué tipo de voto propone? ¿Cómo se llama el voto? ¿Cómo, cómo eso? ¿Qué tipo de voto? ¿Cómo se llama el voto que propone? Oh, Censitario indirecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Es decir, ¿quiénes son los ciudadanos? Que no todos pueden votar. ¿Quiénes son los que pueden votar? los que tienen 25 años para arriba o en caso cuando tienen 21 y están casados. Pero nos faltó lo primero que, la primera parte de la discriminación del voto. Así que solamente Es el hombre. Hombres, ¿ya? hombres, sí, solamente hombres y quienes podrían aprender a Con dinero. escribir y a leer. Mayores de clase alta. 25, solteros, Solteros y 21, 21 casados. 21 en caso de que estén casados. ¿ya? ¿Qué Y más? de Tengan clase dinero. alta. ¿Carla? De clase alta. Ya, ¿y cómo compramos que sea de clase alta en ese tiempo? ¿Qué tenía que haber sido? Que tenga Porque propiedades. Ah, que tengan casa, la casa. también, Tengo una casa. también por escritura y lectura. Inmuebles, ya tener inmuebles. Y lo último, Y la ortografía y saber leer. saber escribir y leer. Oh, Y nunca me eso, y habían eso, dicho así, saber escribir y leer. Me complica. Nunca lo había escrito. sí. Pero está bien. ¿Ya?
Sí, pero el problema es que en ese tiempo era muy complicado. Ya, entonces acá ya tenemos bastantes problemas. Ya. Y lo que les va a quedar a ustedes para la casa, que sería esto. Las características del poder ejecutivo. Ahí está lo del presidente. ¿Y qué hace el poder legislativo? Y sería. Con eso terminamos lo que Profe. sería ya este semestre. Diga. Ah, Aquí lo redactó fue Mariano Gaya y Manuel José Ganarilla. Sí, no me acuerdo del otro, que siempre es Mariano Egaña, como la gran... Que se le reconoce más. Sí, se le reconoce más, porque